Y estamos en comunicación con Jorge Liota. Jorge es biólogo y es director del Museo de Ciencias Naturales Padre Escaso de acá de San Nicolás. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Elizabeth? Buen día. Bien. Nosotros te llamábamos para que nos esclarezcas un poco sobre esta proliferación de algas que hubo en estas últimas semanas, estas algas verdeazules o cianobacterias, como se las llama también, y que, según tenemos entendido, producen algunas toxinas que son altamente tóxicas y que hicieron que, por ejemplo, en algunas partes de las ciudades de La Plata se suspendiera directamente la extracción de agua por parte de la planta potabilizadora y que sabemos que también están acá en las costas de nuestro río. Sí, sí, sí. Sí, es cierto, está pasando hace unas cuantas semanas y además en una región amplia, porque estaba revisando un poco noticias de diferentes partes del país y no solamente en el Río de la Plata, el Bajo Paraná, el Delta, hasta acá y más al norte también, en Santa Fe vi problemas similares en el Río Paraná y en afluentes santafesinos. Vi problemas en Corrientes y también vi problemas en Posadas, en Misiones. Así que es un fenómeno regional que está vinculado directamente con la bajante, ¿no? Eh, Básicamente, tampoco es nuevo esto, otros años también pasa, o ha pasado, acá mismo en San Nicolás que pasan estas floraciones de algas, y bueno, se dan un conjunto de condiciones que permiten que florezcan, que exploten, que crezca la población de esas algas porque se dan las condiciones, ¿no? Mucha radiación solar, muchos nutrientes, poca cantidad de agua para diluir esos nutrientes, y hay fenómenos meteorológicos, particularmente como estas algas flotan, con el viento las acumula de un lado, del otro, del río, de la laguna que corresponda, y entonces ahí se ve más todavía esa acumulación, ¿no? Claro, nosotros con respecto a lo que vos decías de los nutrientes, habíamos buscado algo de información y se refiere en estudios científicos incluso a que justamente los nutrientes que necesitan estas algas para florecer, para hacer esta floración, provienen en muchos casos de el vertido de restos de fertilizantes al río o de productos que tienen que ver con los efluentes industriales o los urbanos o con los desechos de los tambos o los feedlot o los depósitos de basura. ¿Esto es así? Claro, claro, verdaderamente no importa el origen del nutriente para el alga. En la medida que haya mucho de algo, fundamentalmente fósforo, en este caso, porque los nutrientes principales son el nitrógeno y el fósforo, para cualquier vegetal, los principales. Hay muchos otros, pero esos son los principales. El tema con estas algas verde azules es que pueden fijar el nitrógeno atmosférico, ellas mismas pueden conseguirse su nitrógeno sin tener que encontrarlo en el agua. Entonces están limitadas solamente por el fósforo. Y ese fósforo, bueno, puede provenir de la descomposición de la vegetación natural de un humedal, o de un efluente cloacal, o de una descarga de fertilizante, o de cualquier lado que tenga fósforo disponible. Entonces, todo eso puede ayudar. Así que, inclusive este hecho de que sea un fenómeno tan regional, marca que no hay una única razón, razón próxima, quiero decir, la razón última, obvio, siempre hay muchos nutrientes, pero en un lado puede ser de una cosa y en otro lado puede ser de otra. Pero sí, tranquilamente puede ser cualquiera de esos orígenes que nombraron ustedes, el aumento de los nutrientes, que a veces no es un aumento de los nutrientes, sino una falta de capacidad de dilución por menos cantidad de agua, ¿sí? Digamos, si uno se hace un té grande y le pone una cucharada de azúcar, le queda con poquita azúcar, pero si se hace un té chiquitito y le pone la misma cucharada, le queda dulce. Entonces hay una relación entre los nutrientes y el agua disponible. ¿Y cuáles serían las consecuencias de la abundancia de estas algas? Las consecuencias, digo, para la salud tanto de los ecosistemas, de los animales, como de los propios seres humanos que muchas veces nos acercamos a la costa o nos bañamos o incluso, como decíamos al principio de la entrevista, hay ciudades que tomamos nuestra agua potable de los ríos. Claro, y bueno, son diversas y por diversas cosas, digamos.
las consecuencias sobre la salud ambiental o humana. En lo ambiental, por ejemplo, el hecho mismo de una capa de algas verde tan densa en un lugar, en un cuerpo de agua, hace que se generen alteraciones en la calidad del agua por debajo de esa masa, ¿sí? Si bien las algas estas verde azules, como algas que son fotosintéticas, es decir, que generan oxígeno y entonces aportarían un montón de oxígeno al agua en sus cercanías, pasa que eso pasa de día, pero de noche no fotosintetizan porque necesitan de la luz. Y además de fotosintetizar, respiran como todo organismo vivo. Entonces, de noche, esa gran masa de algas consume el oxígeno que hay disponible alrededor y genera momentos, al fin de la madrugada, digamos, al fin de la noche, genera momentos de anoxia o hipoxia, es decir, de ambientes acuáticos con muy poquito oxígeno, y eso puede provocar mortandades de otros organismos, ¿sí? Como los peces, por ejemplo, pero no solo los peces. Otro problema ambiental es que, bueno, el gusto de esas algas no es rico, y puede provocar problemas para la alimentación, el consumo por parte de animales, sean domésticos o silvestres. Y con respecto a las personas, bueno, sí, como bien dijeron ustedes, cuando hay un sistema de captación de agua superficial de un río, como en el caso nuestro, como en el caso del Río de la Plata, donde contaron que se había frenado, sí, no solamente es el problema de la toxicidad, que sería el problema más grave, pero no necesariamente tiene que pasar eso, pero sí lo que pasa es que esa masa de algas, si se mete adentro del sistema de filtraciones de una planta potabilizadora, lo inactiva por completo, porque supera cualquier capacidad de filtración y de limpieza, entonces arruina los filtros y toda esa masa verde queda metida dentro del sistema y arruina todo, complica todo. Así que hay que evitar que llegue a ese lugar y por eso muchas veces se frena antes la planta o en la entrada de agua para evitar ese problema que después se tarda mucho y es muy caro de arreglar. Y lo último es el problema de las toxinas, también. El tema es que las toxinas no son necesariamente una constante en la floración de algas. Las toxinas las generan las propias algas como una cuestión ecosistémica, digamos, como una forma de competencia frente a otras algas, y están dentro del cuerpo de esas células procariotas que son muy antiguas y muy simples. Lo que pasa es que cuando se mueren las células esas, las toxinas se liberan en el agua. Y esas toxinas, que son muy pequeñas y muy agresivas, digamos, pueden provocar efectos sobre la salud de las personas, sobre todo con problemas en los riñones, con problemas en el hígado, problemas serios, inclusive hasta muerte de animales o de personas, ¿no? Así que hay que estar muy atento frente al tema de las toxinas puntualmente. No queda más remedio, ante la incerteza de que esté pasando, de monitorearlo, ¿sí? Hay que ir haciendo un test de microcistina para ver si están presentes o no esas algas para poder operar los sistemas de tratamiento de agua como corresponda. Sí, yo te quería preguntar, Jorge, con respecto a la bajante del río, que lo nombraste como una causa, si hay estudios que puedan pronosticar si esto es de largo plazo, mediano o va a bajar esta tendencia. No te puedo decir con seguridad. Creo que nadie puede decirlo. A corto plazo esto va a seguir, eso sí puede uno decirlo con seguridad, porque el fenómeno de la bajante se va a resolver cuando se recarguen los acuíferos y los afluentes de toda la cuenca del río Paraná, o del río de la Plata, llamémosle más globalmente, que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados y que viene sufriendo una sequía de varios años. Claro. Y la cantidad de agua que llegue acá a San Nicolás va a depender de la lluvia en otros lugares y va a tener un retraso. Imagínense que entre que llueve en las cabeceras del río a miles de kilómetros de acá hasta que llega el agua acá pasan meses.
Del río Paraná pasan 2 o 3 meses, del río Paraguay pasan más, 6 meses, porque tiene que pasar por el Pantanal, que actúa como una esponja. Entonces, a corto plazo vamos a tener sequía. En la medida que empiece a llover y a recargar en las nacientes, ahí vamos a tener una esperanza de que al tiempo se solucione la cosa por acá. Si es algo a largo plazo, no sabemos. Lo que sí sabemos es que el río Paraná, dentro del siglo que tenemos de registro, tuvo periodos de sequías donde este nivel era frecuente, ¿sí? Hasta la década del 70 pasó eso, realmente. Lo que pasa es que ninguno de nosotros se acuerda, sí. Pero hasta la década del 70 había bajantes más pronunciadas y no había tanto nivel alto del río. Lo que sí es raro es la persistencia de la sequía. No hay ningún registro en los 100 años que tenemos, 100 y pico, de que la sequía ese nivel de bajo del río sea tan largo. Los veranos, por lo menos en general, sube el río, pero ahora como no hay lluvia en los nacientes, no sube. Claro. Así que podemos pronosticar sí con certeza de que en los próximos meses no va a resolverse de fondo la situación de la bajante. Yo te quería hacer una pregunta, por ahí no está en vos respondérmela y en tal caso me lo dirás, pero hablando como si fuera un cuerpo más el río Paraná, ¿qué estado de salud está? Porque hemos leído muchos informes de mucha presencia de químicos, de glifosato y demás, que eran preocupantes, es decir, que había, hasta se dice que en la propia lluvia. ¿Cuánto hay de verdad en eso o no? Mirá, la situación es muy amplia o son muchas las facetas que hay que mirar para poder responder eso. Yo te diría que tenemos una ventaja desde el vamos, ¿sí? En general, los grandes ríos del mundo, el Paraná es uno de los 10 grandes ríos del mundo, ¿sí? Pero es el único que tiene un eje libre de represas, que no es el del Alto Paraná, porque en el Alto Paraná en Brasil sí hay muchas represas, sino que es el eje Paraguay-Paraná, ¿sí? Desde el Pantanal, más de 3.000 kilómetros, hasta acá tenemos un río que fluye libremente y que tiene todo su sistema de islas y de lagunas y de bañados, los humedales que los conocemos, que están estructuralmente en buena condición. Eso es muy bueno. Te diría, haciendo el paralelismo con el cuerpo, que está muy bueno hacerlo así, que el hígado lo tiene bien y los riñones los tiene bien, ¿sí? Tiene una estructura que puede filtrar, que puede depurar, que puede retener, que puede regenerar, como pasa con el hígado fundamentalmente en el cuerpo. Ahora, lo que sí es que esta persona que es el río Paraná, como que está consumiendo sustancias, ¿no? Como que le gusta tomar, le gusta la droga, le gustan esas cosas. Estructuralmente está bien, pero nosotros somos los que le estamos inyectando esas sustancias, ¿no? La agricultura extensiva, con los agroquímicos, las ciudades, con los afluentes de diversos tipos. Cada uno de nosotros, al consumir un medicamento que metaboliza y después se excreta por la orina y al final va a parar al río porque esos metabolitos van a parar ahí. Metabolitos son los productos de descomposición de los medicamentos que igualmente tienen un efecto farmacológico sobre la comunidad de organismos del río. Lo que son hidrocarburos, todo lo que es navegación, todo eso son sustancias que le estamos cargando al río, desde cada uno de nosotros hasta los grandes emprendimientos productivos. Y bueno, el juego es cuánto aguanta este cuerpo, ¿no? Ahí lo tenemos al pobre Maradona. Sí. ¿Cuánto aguanta este Paraná? Obviamente, ¿qué hay que hacer? Hay que dejar de consumir, ¿no? No podemos confiar infinitamente en el riñón y en el hígado del Paraná. Pero bueno, nos tenemos que poner de acuerdo y tenemos que cambiar los modos de producción y tenemos que hacer un montón de cosas que son indispensables para que a largo plazo ese cuerpo persista. Porque realmente ese cuerpo, si no persiste, nosotros tampoco. Porque acá estamos con el problema de las algas, con el problema de los incendios, con el problema de la falta de peces, pero con el problema de la falta de agua, y más problemas que van a ir surgiendo a la medida que se complique todo.
Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en esta mañana de sábado, esclareciendo un poco estas cosas que uno por ahí toca a medio de oído y está bueno escucharlo desde una voz autorizada. Bueno, me alegro que haya servido un poquito. Muchísimas gracias, te despedimos y que tengas un buen fin de semana. Igualmente para ustedes y para los oyentes.